Invertir no consiste en adivinar el futuro, consiste en tomar buenas decisiones durante muchos años. Hola, bienvenidos a el segundo video del curso gratuito de iniciación a la bolsa de valores. En el video anterior aprendimos que cuando compras una acción te conviertes en dueño o dueña de una pequeña parte de una empresa. También vimos que existen dos formas principales de ganar dinero en la bolsa de valores. Cuando el precio de una acción aumenta, que lo vemos como la valorización, o cuando una empresa reparte dividendos entre sus accionistas. Pero ahora aparece una pregunta muy importante. Si apenas estoy empezando, ¿qué debería comprar? ¿Una acción? ¿10 acciones? O bueno, ¿cuál sería el número indicado para formar nuestro portafolio? Déjame igual hacerte otra pregunta. Si tuvieras que invertir todos tus ahorros, ¿los pondrías únicamente en una sola empresa? Probablemente no, porque si esa empresa atraviesa una crisis, comete un error o simplemente deja de crecer, todo tu patrimonio dependería de una sola decisión. Y precisamente para resolver este problema nacieron los ETFs. En este segundo capítulo vas a descubrir qué son y cómo funcionan los ETFs y por qué millones de inversionistas alrededor del mundo la utilizan como la base de su patrimonio. Al finalizar de este video sabrás cuál suele ser la mejor alternativa para alguien que está dando sus primeros pasos en la bolsa de valores. Imagina que tienes dos amigos, los dos quieren comenzar a invertir. Carlos decide comprar acciones de una sola empresa porque leyó en internet que será la próxima Apple, y Laura hace algo completamente diferente. Con el mismo dinero compra un ETF que reúne a 500 empresas y son las más grandes de Estados Unidos. Ahora, imagina que 6 meses después la empresa de Carlos presenta malos resultados y sus acciones pues llegan a caer un 40% aproximadamente. Carlos pierde una parte importante de su inversión. Mientras tanto, el ETF de Laura apenas se mueve. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Laura no apostó por una sola empresa, compró una pequeña parte de 500 compañías diferentes. Eso significa que, aunque algunas bajen, otras pueden seguir subiendo y compensar esa pérdida. Y esa es precisamente la mayor ventaja de un ETF. ¿Y qué es el ETF? La palabra ETF significa Exchange Traded Fund, o en español, fondo cotizado en bolsa. Aunque el nombre puede sonar un poquito complicado, la idea es muy sencilla. Piensa en una canasta de frutas. Si compras una sola manzana, todo depende de esa manzana, que esté en buen estado, que no tenga gusanos. Pero si tú compras una canasta con manzanas, naranjas, uvas o peras, aunque una fruta te salga mala, las demás siguen teniendo valor. Eso prácticamente es un ETF. Funciona exactamente igual. En lugar de comprar una sola empresa, compras una canasta que contiene muchas empresas al mismo tiempo. Todo con una sola compra, y esto reduce considerablemente el riesgo de depender de una única compañía. ¿Por qué los ETF son tan recomendados? Si estás comenzando a invertir, probablemente todavía no sabes analizar estados financieros o evaluar las empresas con determinación. Si una acción, saber si está cara o está barata, y eso es completamente normal. Los ETFs fueron creados precisamente para resolver ese problema. En lugar de intentar descubrir cuál será la empresa ganadora de los próximos 20 años, simplemente compras una representación de todo el mercado. Eso tiene varias ventajas y la primera de ellas es la diversificación. Tu dinero queda distribuido entre decenas o incluso cientos de empresas. La segunda razón son los costos. La mayoría de los ETFs cobran comisiones muy bajas, por lo que una mayor parte de tus ganancias permanecen invertidas. Y la tercera ventaja es la tranquilidad. No necesitas revisar todos los días qué está haciendo cada empresa, porque el propio fondo se encarga de mantener la cartera actualizada. Por esa razón, muchos inversionistas consideran que los ETFs son una de las mejores herramientas para construir patrimonio a largo plazo. Ahora veamos un ejemplo. Seguramente has escuchado hablar del S&P 500. Muchas personas creen que es una empresa, pero no lo es. El S&P 500 es un índice que reúne aproximadamente a las 500 empresas más grandes y representativas de Estados Unidos. Empresas como Apple, Microsoft,
Amazon, Meta, Nvidia, entre otras empresas. Existen ETFs que simplemente replican ese índice. Uno de los más conocidos es el BOO, administrado por Vanguard. Cuando compras una participación de este ETF, no estás comprando una sola empresa, estás comprando una pequeña parte de cientos de compañías líderes de diferentes sectores de la economía. Esto significa que el crecimiento de tu inversión ya no depende de una única empresa, sino del desempeño conjunto de una gran parte de la economía estadounidense. Diferentes tipos de ETFs. Hasta este momento ya entendiste la idea principal. Un ETF te permite invertir en muchas empresas al mismo tiempo. Pero aquí aparece una nueva pregunta. ¿Todos los ETFs son iguales? La respuesta es no. Para que te lleves una idea, escoger un ETF es parecido a escoger un restaurante. Todos venden comida, pero cada uno tiene una especialidad diferente. Algunos se pueden enfocar hablando de ETFs en tecnología, en dividendos, y otros pueden estar esparcidos alrededor del mundo. Y otros simplemente buscan representar todo el mercado. Tampoco todos los ETFs fueron diseñados para el mismo tipo de inversionista. Algunos buscan crecer lo máximo posible, otros buscan generar ingresos constantes y otros buscan diversificar su dinero por todo el mundo. Por eso antes de invertir es importante entender qué estás comprando y cuál es el objetivo de cada tipo de ETF. Los ETFs de índice. Comencemos por los más populares y para la mayoría de las personas que están empezando, los más recomendados, los ETFs de índices. Para entenderlos, imagina que quisiera saber cómo le está yendo al fútbol colombiano. En lugar de mirar únicamente el equipo, observas toda la liga completa, así obtienes una visión mucho más completa. En la bolsa ocurre exactamente lo mismo. Un índice es simplemente una lista de empresas que representan el comportamiento de un mercado. El ejemplo igual más conocido, seguimos con el S&P 500. Este índice reúne aproximadamente las 500 empresas más grandes y representativas. Históricamente, este tipo de estrategia ha demostrado ser una de las formas más eficientes de construir patrimonio a largo plazo, precisamente porque elimina la necesidad de adivinar cuál será la próxima gran empresa. Por eso, si apenas estás comenzando, este suele ser el punto de partida para muchos inversionistas. ETFs sectoriales. Ahora imaginemos una situación diferente. Supongamos que tú estás convencido de que durante los próximos 10 años la inteligencia artificial seguirá transformando el mundo o que las energías renovables serán las protagonistas en el futuro. En este caso, quizás no quieras invertir en todo el mercado, sino quizás quieres concentrarte únicamente en este sector. Para eso existen los ETF sectoriales. Estos fondos agrupan a empresas que pertenecen a una misma industria. Hay ETFs especializados en tecnología, en energía, en salud, en bancos o en bienes raíces. Y prácticamente en cualquier sector importante de la economía. Por ejemplo, el ETF XLK reúne algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo. Si el sector tecnológico tiene un excelente desempeño, probablemente este ETF crecerá más rápido que un fondo que represente a toda la economía. Pero aquí también aumenta obviamente el riesgo, porque si ese sector entra en dificultad, no tendrás otro sector que compense esas pérdidas. Así como se gana, pues también se ven las pérdidas. Por eso los ETF sectoriales suelen utilizarse como un complemento de una cartera bien diversificada y no como la totalidad de la inversión. Los ETFs de dividendos. Ahora pensemos en otro tipo de inversionista. Imagina a una persona que ya se está acercando a su retiro o que quiere recibir ingresos periódicos sin tener que vender sus inversiones. En este caso existen ETFs de dividendos. Estos fondos invierten principalmente en empresas maduras y sólidas financieramente. Tienen un largo historial repartiendo dividendos a sus accionistas y piensa como en compañías como PepsiCo, Coca-Cola, Johnson & Johnson, empresas que quizás ya conoces. Ya no crecen tan rápido como una empresa tecnológica, pero que generan ganancias constantes
y recompensan a sus accionistas compartiendo parte de esas utilidades. Uno de los ETFs más conocidos de esta categoría te lo dejo por aquí para que también lo investigues. Su objetivo no es buscar el crecimiento más acelerado del mercado, su objetivo es combinar estabilidad con un flujo constante de dividendos, pero eso suele ser una alternativa interesante para quienes desean complementar sus ingresos o construir una fuente de efectivo a largo plazo. ETFs internacionales. Hasta ahora todos los ejemplos que hemos visto están enfocados principalmente en Estados Unidos, pero el mundo es mucho más grande que un solo país también, y así existen también ETFs que invierten en Europa, en Asia o en América Latina, en mercados emergentes o incluso en prácticamente todos los países desarrollados al mismo tiempo. A estos los conocemos como ETFs internacionales. Su principal objetivo es diversificar geográficamente, porque ninguna economía crece para siempre al mismo tiempo. Puede haber años en los que Estados Unidos tenga un excelente desempeño y otros en los que Europa o Asia obtengan mejores resultados. Al distribuir tu inversión entre diferentes regiones del mundo, reduces el riesgo de depender exclusivamente de una sola economía. En otras palabras, no estás apostando a un solo país, estás apostando al crecimiento de la economía global. Después de conocer estos tipos de ETFs, muchas personas hacen exactamente también la misma pregunta. ¿Cuál es el mejor ETF? Y la respuesta puede sorprenderte. No existe un ETF que sea el mejor para todas las personas. Existe el mejor que se adapte a tus objetivos, porque invertir no consiste en copiar lo que hacen los demás. Consiste en construir una estrategia que tenga sentido para tu edad, tu horizonte de inversión, tu tolerancia al riesgo y las metas que tú quieras alcanzar. Y justamente de eso hablaremos en el siguiente bloque. Cómo elegir un ETF de acuerdo con tus objetivos y cómo construir una cartera inteligente desde el primer día. Y la respuesta probablemente no es la que tú esperabas, porque el mejor ETF no existe. Lo que sí existe es el ETF que mejor se adapte a tus objetivos. Déjame explicarlo con un ejemplo. Imagina que 4 personas entran a una misma tienda, puede ser deportiva, y van a comprar zapatos. Uno va a correr una maratón, otro va a jugar fútbol y otro necesita solo botas para escalar una montaña. Y el último solo quiere unos tenis para salir a caminar. Todos compran zapatos, pero no están buscando el mismo modelo. Esto ocurre exactamente con los ETFs. Dos personas pueden invertir correctamente aunque compren activos completamente diferentes. La diferencia está en sus objetivos. Por eso, antes de pensar en rentabilidad, deberías hacerte 4 preguntas. ¿Para qué estoy invirtiendo? ¿Cuánto tiempo puedo dejar ese dinero invertido? ¿Cómo reaccionaría si mi inversión bajara un 20% o incluso más? ¿Y qué espero conseguir con este dinero? Las respuestas a estas preguntas definirán tu estrategia, mucho más que cualquier consejo encontrado en internet. Ahora quiero mostrarte una diferencia que cambia por completo la manera de construir una cartera. Crecimiento versus flujo de caja. Estrategia de crecimiento. Si tu objetivo es acumular la mayor cantidad de patrimonio posible durante muchos años, normalmente tendría más sentido priorizar ETFs enfocados en crecimiento, como vimos hace unos minutos atrás. Un ETF que puede replicar algún índice, que reúna empresas grandes y sólidas alrededor del mundo. Muchas de ellas continúan innovando y desarrollando nuevos productos y expandiéndose globalmente. Esto significa que una parte importante de sus utilidades se reinvierten para seguir creciendo. Como inversionista, tu objetivo no es recibir dinero hoy. Tu objetivo es que el valor de tus inversiones aumenten con el paso del tiempo. Es una estrategia pensada para quienes todavía tienen muchos años por delante antes de necesitar ese capital. En este escenario, el tiempo se convierte en tu mejor aliado, porque permite que el interés compuesto haga su trabajo. La estrategia de un flujo de caja. Ahora imaginemos un escenario diferente. Supongamos que ya construiste un patrimonio importante y ahora quieres que ese patrimonio empiece a trabajar para ti. En este caso puede cobrar más sentido los ETFs especializados en dividendos. ¿Por qué? Muchas de las empresas que forman parte de estos fondos distribuyen una parte de sus ganancias. Eso significa que puedes empezar a recibir ingresos
sin necesidad de vender tus inversiones. Es una estrategia que muchas personas utilizan cuando están cerca de su retiro o cuando desean complementar sus ingresos mensuales. Aquí el objetivo cambia, ya no buscas únicamente hacer crecer tu patrimonio, estás buscando que ese patrimonio empiece a generar efectivo y ambas estrategias son válidas. Simplemente responden a momentos diferentes de la vida. No copies carteras. Uno de los errores más comunes entre quienes comienzan a invertir es copiar exactamente la cartera de otra persona. Ven un video en internet, escuchan que alguien invierte en determinada acción o ETF y automáticamente creen que ellos deberían hacer lo mismo. Pero invertir no funciona así, porque nadie tiene exactamente tu edad, tus ingresos, las responsabilidades que tú tengas, tu tolerancia al riesgo, ni tus objetivos. Recuerda muy bien esto. No construyas la cartera de otra persona, construye una cartera que tenga sentido para tu vida y tus objetivos. La estrategia de núcleo y satélite. Ahora quiero enseñarte una estrategia muy utilizada por inversionistas de largo plazo. Se conoce como núcleo y satélite, y aunque el nombre parezca muy técnico, la idea es bastante sencilla. Imagina nuestro sistema solar. En el centro está el Sol, grande y fuerte y estable, y alrededor giran los planetas. Algo parecido ocurre con una cartera de inversión. Existe una parte central que representa la mayor parte de tu patrimonio. Ese será tu núcleo. Y normalmente estará compuesto, en este caso, por un ETF ampliamente diversificado que puede ser un índice global. Ese núcleo suele representar entre el 70 y 80% de toda la cartera. Su función es muy simple: proteger y hacer crecer tu patrimonio de forma consistente a largo plazo. Después aparecen los satélites. Los satélites representan una porción mucho más pequeña de la inversión, generalmente entre un 20 y un 30%. Aquí es donde puedes incorporar ETFs más específicos. Por ejemplo, tecnología, inteligencia artificial, energías limpias o biotecnología. Cualquier temática en la que tengas una convicción de largo plazo. Si esas inversiones tienen un desempeño extraordinario, impulsarán el crecimiento de toda tu cartera. Y si esto no ocurre, tu núcleo seguirá sosteniendo la mayor parte del patrimonio. Por eso, esta estrategia busca un equilibrio entre estabilidad y crecimiento. Una propuesta para quien está empezando. Si este es tu primer contacto con la bolsa de valores, mi recomendación no es que construyas una cartera complicada. Al contrario, empieza de forma sencilla. Muchas personas cometen el error de comprar 10 o 15 ETFs diferentes pensando que así están mejor diversificadas. Pero la realidad es que muchos de estos fondos contienen exactamente las mismas empresas. Recuerda, diversificar no significa comprar muchas cosas. Diversificar significa distribuir inteligentemente el riesgo. Todavía nos falta comprender algo que puede hacer que dos personas invirtiendo exactamente en el mismo ETF obtengan resultados completamente diferentes. Y esa diferencia tiene un nombre: el riesgo. Porque invertir no significa que tu dinero siempre va a subir. Habrán momentos en los que el mercado caerá y la forma en que reacciones durante esos momentos será mucho más importante que el ETF que tú hayas escogido. En el siguiente bloque hablaremos de la volatilidad, de cómo manejar el riesgo y los principios que todo inversionista principiante debería conocer. Invertir también significa hablar de riesgo. Y quiero que seas consciente de esto desde el primer día, porque los errores más comunes de quienes empiezan a invertir es creer que el mercado siempre sube y la realidad también es otra. Habrán días, semanas o incluso meses en los que verás que el valor de tu inversión disminuye. Y cuando esto ocurra no significa necesariamente que tomaste una mala decisión. Muchas veces significa simplemente que estás experimentando algo completamente normal en los mercados financieros. A eso le llamamos volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Imagina que decides viajar en un barco a través del océano. Algunos días el mar estará completamente tranquilo
y otros días habrán olas y en ocasiones incluso habrán tormentas. Ahora piensa en esto. Cada vez que aparece una ola, ¿decides abandonar el barco? Por supuesto que no, porque sabes que el destino sigue siendo el mismo. En la bolsa ocurre exactamente igual. El mercado nunca sube en línea recta. Siempre habrán momentos de incertidumbre. Habrán noticias negativas, crisis económicas, guerras o cambios políticos. Y estas emociones hacen que los precios suban o bajen constantemente. Eso es la volatilidad. Es el precio que pagamos para obtener mejores rendimientos en el largo plazo. Y entender esto desde el principio puede evitar que tomes decisiones impulsivas cuando llegue la próxima caída del mercado. Acciones individuales. Ahora quiero que hablemos de las acciones individuales. Hasta ahora hemos hablado de los ETFs como una excelente herramienta para diversificar, pero eso no significa que las acciones individuales no tengan un lugar dentro de una estrategia de inversión. De hecho, puede ser muy interesante cuando compras una acción individual. Estás comprando una pequeña participación en una empresa específica y esto significa algo muy importante. Tu resultado dependerá directamente de lo que ocurra con esa empresa. Si la empresa crece, aumenta sus ventas o mejora sus ganancias, desarrolla nuevos productos y gana participación, el valor de tu inversión puede crecer considerablemente. Pero si la empresa tiene problemas financieros o pierde clientes o toma malas decisiones, el impacto sobre tu inversión también puede ser mucho mayor. Por eso podemos decir que las acciones individuales ofrecen mayor potencial, pero también mayor responsabilidad. ¿Y cuál es entonces el beneficio de invertir en una empresa individual? Primero, puedes participar directamente en el crecimiento de una empresa que realmente conoces y que también entiendes. Imagina que estudias una compañía y descubres que tiene un modelo de negocio muy sólido, una marca fuerte, clientes fieles y pues márgenes con una gran capacidad de crecimiento durante muchos años. En lugar de invertir en cientos de empresas, puedes decidir tener una participación específica en esa compañía. Si tu análisis es correcto y el negocio continúa creciendo, tu inversión puede beneficiarse directamente de este crecimiento. Y aquí aparece una de las grandes ventajas. No necesitas que todo el mercado crezca para que tu inversión tenga éxito. Una empresa concreta puede crecer incluso en momentos en los que otras compañías de su sector están teniendo dificultades. El segundo beneficio, puedes buscar empresas con características específicas. Cuando inviertes en un ETF amplio, estás comprando un conjunto de empresas, pero cuando eliges acciones individuales, puedes seleccionar empresas de acuerdo con una estrategia concreta. Por ejemplo, empresas que están creciendo rápidamente, empresas que generen beneficios de manera consistente o empresas que paguen dividendos. Esto te permite construir una cartera mucho más personalizada. El tercer beneficio, puedes aprender muchísimo. Y esta parte me parece especialmente importante para alguien que está comenzando. Invertir en acciones individuales te obliga a aprender. Cuando compras una empresa, empiezas a preguntarte qué vende, quiénes son sus clientes, cómo ganan dinero y cuánto está vendiendo esta compañía. Estas preguntas y este proceso hace que cambie completamente tu relación con la bolsa de valores porque dejas de mirar solamente una gráfica que sube o que baja y comienzas a entender que detrás de cada ticker existe un negocio real. Es decir, investigar y verificar la información antes de invertir es precisamente una parte fundamental del proceso de analizar una acción. Pero aquí viene también la parte más importante. Que una empresa sea excelente no significa automáticamente que sea una buena inversión al precio que estás pagando. Y esta diferencia es fundamental. Puedes encontrar una empresa extraordinaria, pero si compras tus acciones a un precio demasiado elevado, el resultado de tu inversión puede no ser tan bueno como tú lo esperabas. Por eso debemos aprender a diferenciar entre una buena empresa y una buena inversión. No siempre son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos sacar el mejor provecho de las acciones individuales? La primera regla es
No compres una empresa solamente porque esté subiendo. Que una acción haya subido un 50 o un 100% o incluso más no significa que vaya a seguir subiendo o haciéndolo. Las autoridades financieras advierten precisamente sobre el riesgo de tomar decisiones basadas únicamente en recomendaciones, ya sean de redes sociales o en movimientos especulativos de corto plazo. Tu dinero necesita una tesis más no una tendencia. La segunda regla: entiende lo que estás comprando. Antes de comprar una acción, deberías poder responder una pregunta muy sencilla. ¿Por qué quiero ser dueño de esta empresa? Y si tu única respuesta es porque creo que va a subir, todavía no tienes una estrategia. Una mejor respuesta sería: creo que esta empresa tiene un modelo de negocio muy sólido, está creciendo, tiene buenas perspectivas para los próximos años y considero que el precio actual tiene sentido frente a su valor. Eso ya es una decisión de inversión mucho más razonada. Tercera regla: no pongas todo tu patrimonio en una sola empresa. Este punto es clave. Puedes tener mucha confianza en una compañía, puede que hayas estudiado durante meses y puedes pensar que es una empresa extraordinaria, pero nadie puede predecir el futuro con certeza. Puede aparecer un competidor, puede cambiar alguna regulación o puede aparecer una nueva tecnología. Esto también podría cambiar el comportamiento de los consumidores. Una estrategia que quiero que recuerdes, y aquí quiero darte una idea muy sencilla para este curso: no tienes que elegir entre ETFs o acciones individuales. Puedes utilizar ambos. Por ejemplo, imagina que decides construir una cartera con una parte principal diversificada mediante ETFs y una parte más pequeña destinada a empresas individuales que hayas estudiado y en las que tengas convicción. La parte diversificada puede funcionar como el núcleo de tu cartera y las acciones individuales pueden representar y funcionar como una parte complementaria en la que buscas oportunidades específicas. No existe un porcentaje universal que funcione para todo el mundo. La distribución dependerá de tus objetivos, horizonte de inversión y tu capacidad para soportar pérdidas. Y aquí está el verdadero secreto. Si decides invertir en acciones individuales, no necesitas tener 20 empresas para demostrar que sabes invertir. Necesitas entender qué estás comprando, necesitas controlar cuánto dinero estás poniendo en riesgo y también necesitas diversificar y sobre todo tener paciencia. Porque invertir en una empresa no debería convertirse en estar mirando el precio de la acción cada 5 minutos. Las acciones individuales pueden convertirse en una herramienta muy poderosa cuando sabes lo que estás haciendo, pero también requieren más análisis, más disciplina y una mayor tolerancia al riesgo. Por eso, si estás comenzando, no se trata de encontrar la acción que vaya a multiplicar tu dinero. Se trata de aprender a identificar buenos negocios, entender cuánto estás pagando por ellos y saber qué lugar ocupan dentro de tu cartera. Porque un buen inversionista no busca acertar siempre, busca construir una estrategia que pueda mantener durante muchos años. El error de intentar adivinar el mercado. Aquí quiero hablarte de un error que pueden cometer muchas personas, porque imagina que el mercado cae un 10% y lees noticias, pues que todo el mundo habla de una crisis o cosas negativas, y con esto toman decisiones como: voy a vender ahora y después compro cuando vuelva a subir la acción. Esto puede llegar a sonar lógico, pero en la práctica ocurre exactamente lo contrario, porque nadie puede llegar a predecir con precisión cuándo el mercado tocará fondo, y muchas personas terminan vendiendo cuando los precios están bajos para volver a comprar cuando ya han subido. Es decir, hacen exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Por eso existe un principio muy importante en inversión. Es más importante permanecer en el mercado que intentar adivinar el mercado, porque los mejores días de recuperación suelen llegar cuando el miedo todavía domina a la mayoría de los inversionistas. Existe una estrategia muy sencilla que ha demostrado ser efectiva para muchos inversionistas de largo plazo. Consiste en invertir una cantidad fija de dinero de forma periódica, cada mes, cada quincena o cada que reciba ingresos.
sin importar si el mercado está subiendo o está bajando. Imagina que decides invertir 500,000 pesos todos los meses. Cuando el mercado sube, comprarás menos participación de esa compañía. Cuando el mercado baja, comprarás más. Con el tiempo, el precio promedio al que compraste tiende a equilibrarse. Esta estrategia se conoce como inversión periódica y tiene una ventaja enorme para quienes invierten en ETFs porque elimina la presión de intentar encontrar el momento perfecto para invertir, porque la realidad es que ese momento perfecto nadie lo conoce. En las acciones nos basamos en el precio y su valor. Y ya para cerrar, quiero dejarte estos 4 principios de oro. El primero es diversificar. Nunca pongas todo tu dinero en una sola empresa o ya sea una sola criptomoneda o en cualquier activo. La diversificación no elimina el riesgo, pero evita que una mala decisión destruya todo tu patrimonio. El segundo principio, invierte de forma constante. No esperes el momento perfecto, construye el hábito de invertir de manera periódica. Con el tiempo, la disciplina suele generar mejores resultados. Y el tercer principio, piensa en décadas, no en semanas. El interés compuesto necesita tiempo, así que no tomes decisiones basadas en lo que ocurrió hoy o en esta semana. Las personas que construyen su patrimonio normalmente piensan en horizontes de 10, 20 o incluso 30 años. Y el cuarto principio, nunca dejes de aprender. El mercado cambia, la economía cambia, las empresas pueden llegar a cambiar también, pero mientras sigas aprendiendo, tendrás mejores herramientas para tomar decisiones. Leer buenos libros, escuchar diferentes opiniones y mantener una mentalidad crítica. Siempre será una inversión con uno de los mayores retornos que puedas obtener. Llegamos al final de este segundo capítulo. Hoy aprendiste que no necesitas encontrar la próxima empresa que multiplicará su precio. Aprendiste que existen herramientas como los ETFs que permiten invertir en cientos de empresas al mismo tiempo. Conociste los diferentes tipos de ETFs, entendiste que la mejor inversión depende de tus objetivos y no de lo que esté de moda. Y descubriste que el verdadero secreto para construir patrimonio no consiste en evitar las caídas del mercado, sino en desarrollar una estrategia que puedes mantener durante muchos años. Quiero que recuerdes una frase. Cada vez que tomes una decisión de inversión, un buen inversionista no elige el activo perfecto. Construye una estrategia que pueda mantener durante muchos años. Si haces de esa idea tu filosofía, habrás dado un paso enorme hacia una forma mucho más inteligente de invertir. Ahora necesitas aprender a cómo comprarlo, cómo abrir una cuenta de inversión, cómo elegir un broker seguro. Exactamente es lo que veremos en el próximo capítulo. Te mostraré todo el proceso desde cero para que tú puedas dar ese primer paso con seguridad. Nos vemos en el siguiente capítulo.